Hola a todos, bienvenidos a Descalza, soy Zaira Gómez y les recibo muy contenta en el segundo episodio acerca de las adicciones. He estado aquí compartiendo con mi amigo Alfredo Hernández, quien es psicólogo, papá de dos hermosuras, esposo y adicto en recuperación. Alfredo, en el primer episodio nos quedamos cuando tus padres te invitan a tomar una decisión importante. O te recuperas o te vas de la casa. ¿Qué decidiste tú? Bueno, yo ahora lo entiendo de que yo no tenía en mis manos ninguna otra decisión posible que no hubiese sido la que tomé, que fue seguir con mi adicción. Y yo decidí irme de la casa, muy molesto con mis padres, muy resentido, me fui indignado. Y como un síntoma característico de la enfermedad de la adicción, me fui con mucha negación. La negación es la parte de la enfermedad que me dice que yo no estoy enfermo, que yo no tengo ningún problema, que el problema lo tienen mis padres, que mis padres son muy cerrados de mente, que ellos no me entienden, que eso no es nada. Entro en el proceso de minimización y de justificación de mi consumo, y entonces ahí empiezo a vivir muchas consecuencias negativas de mis acciones. Por primera vez me vi fuera de la burbuja que me protegía De ese resort. correctamente, donde yo hacía lo que me daba mi gana, y cuando yo llegaba a mi casa yo sabía que yo tenía una cama caliente con un aire acondicionado y con 3 comidas tranquilo, y con una mamá preocupada que me decía: ¿dónde tú estabas, mi hijo? ¿Qué te pasa? Todo eso, sin yo saberlo y sin mis padres saberlo, reforzaba en mi adicción. Entonces empezaste con la marihuana. Nos dijiste en el episodio 1 que tu primera sustancia fue la marihuana, pero la gente dice que la marihuana es inofensiva, Alfredo. ¿Qué pasó contigo? No, la marihuana no es inofensiva, es una sustancia psicoactiva que afecta directamente a nuestro cerebro, y es responsable del síndrome amotivacional, y produce adicción. Es una sustancia peligrosa, al igual que el alcohol también. El alcohol es legal y no por eso es una sustancia que no tenga ningún peligro, todo lo contrario. Yo empecé con la marihuana, cual se considera mal llamada para mí una droga suave, pero yo evolucioné, transicioné con mucha rapidez a lo que fue mi sustancia de preferencia, que fue la cocaína. Entonces sales de la casa, ¿a dónde vas? Recuerdo que fui primeramente donde mi abuela. La ¿Ok? abuela apoyadora. La abuela apoyadora, que caramba, la encarnación de la incondicionalidad del amor fue mi abuela. ¿Ok? Lo cual obviamente en mi estado mental era algo que no me ayudaba. Entonces fui donde mi abuela, pero ¿qué pasa? Mi progresión de mi enfermedad, mi necesidad de más y más y más droga, mi necesidad de escapar de esa realidad tan tétrica que yo mismo había construido sin darme cuenta, hizo que obviamente la situación en casa de mi abuela se volviera insostenible, hasta que después de una reunión familiar también me sacaron de donde mi abuela. Y entonces ahí pasé un peregrinaje entre dormir hasta en la calle, pasar por casas de compañeros de consumo, no amigos, compañeros de consumo, hasta que en un momento determinado pues pasó lo que se conoce en el argot de adicciones como tocar fondo. Tocar fondo, que se entiende como un límite ya que has sobrepasado. ¿Qué significa eso desde el punto de vista clínico, tocar fondo?
es cuando se te acaban las opciones. Es cuando no tienes otra opción que hacer conciencia. Es como cuando se despierta una especie de luz que te permite identificar dónde estás, ¿ok? Donde la compulsividad y la obsesión por consumir en un momento determinado es como un choque con la realidad. Alfredo, me imagino que ese choque te llevó ya a decidir caminar hacia la recuperación. ¿Es posible decidir recuperarse sin tocar fondo? Mira, eso es una extraordinaria pregunta. Anteriormente se creía que no. Anteriormente la vieja escuela creía que para tú recuperarte tú tenías que perderlo todo. Ahora mismo la ciencia nos ha dado muchas herramientas para poder preventivamente tratar al adicto a través de psicoterapia, a través de terapia sistémica, involucrando a los familiares, para tratar de ayudar al adicto a hacer conciencia de enfermedad. Entonces, esa es una buena noticia, ¿ok? Anteriormente, la ciencia no tenía la información que tiene hoy de lo que significa la enfermedad cerebral de la adicción y por ende el único recurso que tenía el adicto era llegar al fondo, ¿ok? Y no tener ninguna otra alternativa que abrir los brazos y rendirse, lo cual lamentablemente no pasa en todos los casos. Muchos adictos mueren consumiendo. Sí, y de hecho mientras formulaba estos episodios, apareció en las noticias el fallecimiento por una sobredosis de un jovencito de 17 años llamado Ethan Peters, un youtuber, influencer con 500,000 seguidores en Instagram, de apenas un adolescente, un muchachito de 17 años. ¿Por qué una persona llega a morir por una sobredosis? ¿Qué pasa en su cerebro que él no supo parar? Y tú diste la respuesta al final de tu pregunta. El adicto, a diferencia del consumidor abusador de sustancias o el consumidor recreacional, pierde la capacidad de controlar su consumo. En su cerebro, esas alertas que nos da el cerebro, el sistema de juicio que nos ayuda a sopesar las consecuencias de nuestras acciones, se apaga, ¿ok? Y solamente está ese sistema de recompensa hambriento por dopamina, que es el neurotransmisor del placer, el cual la droga estimula hasta 10 veces más que la experiencia más placentera que puedas haber vivido tú sin droga. Entonces, no se le puede, es imposible, es un estado dramático donde tú no puedes pedirle al adicto que haga conciencia y que controle su consumo porque simple y sencillamente pierde esa capacidad. Y puede ser que una persona que esté en etapa experimental, que esté apenas probando o consumiendo ocasionalmente, pueda no caer en esta trampa. Bueno, la educación, la información es vital. Uno de los factores de riesgo fundamentales es si en tu familia hay alguien que haya desarrollado la enfermedad de la adicción, sean alcohólicos, sea una persona que no haya podido controlar su consumo de drogas, ya ese es un factor de riesgo importante, porque la ciencia ha descubierto la tendencia a la predisposición genética. Alfredo, entonces pierdes el control del consumo, ya eres un adicto que ha pasado por muchísimas vicisitudes, viviendo las consecuencias de la adicción, tocas fondo y ¿qué pasa? Recuerdo que en una noche de desesperación, que es una de las características positivas de tocar fondo, la desesperación, acudí a Dios. Dios en ese momento era un concepto muy distorsionado.
Era una figura autoritaria, lejana, que estaba muy distante de mí y yo de él. Estaba muy rebelde. Y ante mi desesperación estaba al borde de una sobredosis, solo, con 114 libras, fuera de mi casa, desesperado. Recuerdo que la nota me cogió con decir: Dios, ayúdame. Dios, quítame esto. Y como si fuera sacada de una película evangélica, literalmente. De evangélica, de esas Sí, viejas. sí, sí. Y de esas que a mí no me gustan. Al otro día, cuando ya pude, después de muchas horas, dormirme, al otro día se apareció mi papá y me dijo: de la misma forma que te dije hace meses que tienes dos opciones, quería venir a recordarte y a refrescarte la memoria de que aún tienes esas dos opciones. Si quieres recuperarte, estoy aquí para ayudarte, y si no quieres, pues me voy. Ya yo tenía una bandera blanca así. Le dije: sí, estoy listo, necesito ayuda, ayúdame. O sea que Dios respondió a tu oración. Estoy totalmente convencido de que así fue. Señores, gracias por haber compartido con nosotros en este segundo episodio acerca de las adicciones. Quisiera cerrar con eso. Dios responde nuestro clamor, no importa en la condición que nos encontremos. Esta historia continúa. Así que te espero en el tercer y último episodio el próximo lunes. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a mi canal Descalza por Zaira Gómez. También tienes la oportunidad de compartirlo en tus redes sociales, porque puede haber una persona por ahí que necesite hoy escuchar un mensaje de esperanza.